El Gerente Colombiano 2020, Ética y Moral, Globalización, Digitalización y Liderazgo. ¿Qué cualidades debe tener un gerente en el año 2020? ¿Cómo se debe comportar un gerente ante la globalización y la digitalización del comercio? ¿Cuál debe ser la mentalidad de un gerente colombiano en el año 2020 y en años futuros? Estas son solo algunas preguntas que debemos conocer y solucionar para describir lo que sería un gerente ideal en Colombia hoy en día. De esta manera, podemos decir que las características más importantes para un gerente en esta época deben ser la ética y moral, la toma de decisiones ante la globalización y digitalización del mercado y por último, el liderazgo que debe tener ante el manejo de subordinados, todo esto con la intención de guiar una organización al éxito. Aunque suene descabellado, cada uno de estos aspectos pueden ser relacionados con la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que dice que las especies que se adaptan mejor al cambio son las que sobreviven, y a partir de esto, buscaremos describir al gerente ideal de esta época. El colombiano ha crecido bajo una cultura de ideas pobres e inmorales. Por ejemplo, hemos adoptado una versión criolla de la teoría de la selección natural, orientándonos a sobrevivir siendo el más astuto, pasando por encima de los demás, siempre pensando en el beneficio propio y dejando de lado el beneficio común. Por esto, un gerente moderno en Colombia debe tener la ética y moral suficiente para desarrollar sus funciones de manera íntegra, evitando alimentar la idea que tiene el negociador extranjero frente al nacional, que los hace creer que el colombiano es una persona que busca ganar a como dé lugar, sin importarle lo que la otra parte de la negociación espera o simplemente buscando timarlo para lo que vulgarmente expresamos como llevarse la parte más grande de la torta. Además de esto, dicha versión criolla de la teoría debe aplicarse a la dignificación del talento humano, evitando situaciones tales como la de retribuir salarialmente a un empleado de una manera injusta pensando en que así la ganancia para la empresa y para él como gerente sería mayor, mientras que el trabajador recibe una paga inicua o mala en comparación a su labor, aprovechándose de la condición de desventaja ante la necesidad de ingresos económicos, y haciendo así un negocio de la miseria o la carencia, pero sin pensar antes, que esa falta de justicia ante el desarrollo de su empleado, podría hacerle perder un colaborador con buen potencial y desempeño al momento que éste se note poco apreciado, y busque horizontes que le ofrezcan mejores condiciones salariales y laborales. De esta manera, un gerente que actúe con ética ante sus clientes, empleados, socios y cada uno de los grupos de intereses de una organización, tendrá como resultados el agradecimiento y todo lo que viene con él, un buen desempeño, fidelización, y con ello, muchos otros beneficios. La globalización y la digitalización son dos aspectos que están condicionando la realidad del mercado mundial, y siguiendo la línea de la teoría de la selección natural, una organización que no se adapta a los cambios está destinada a desaparecer. El gerente moderno no puede estancarse ante el continuo avance del mundo comercial que cada vez es más global, y debe tener la proactividad y capacidad de innovación esencial para ir a la par del mercado. Es importante que un gerente comprenda la rapidez con la que cambia dicho mercado globalizado, y sepa ver oportunidades donde otros ven obstáculos, que sepa cuándo y cómo es el momento oportuno para realizar cierta acción, cambio o implementación de un proceso, buscando la mejora continua de la organización, lo que en resumidas cuentas podemos expresar como saber tomar decisiones, y no solo eso, sino también saber acoplar estas decisiones a la era moderna, la era digital y globalizada. La globalización es la intercomunicación e interdependencias entre distintos países, y para ser parte de ella, es necesario tener la capacidad de entender otras culturas y adaptarse a su modo de negociar, o abrirse a que ellas se adapten a la nuestra, pero para lo que es hoy en día Colombia, es más fundamental contar con la sabiduría para ajustar nuestras costumbres y culturas a la de otros países objetivos de globalización que son mucho más fuertes que el nuestro, algo así como saber negociar con los países que hoy día son las potencias mundiales, conocer cuándo y cómo es mejor hacerlo a partir de la correcta toma de decisiones para incluirnos y tratar de sobresalir en dicha globalización. La digitalización es el otro condicionante del mercado que un gerente debe saber manejar, y si bien es un estado de dificultad social traído por la revolución tecnológica de la globalización, es en la capacidad del gerente donde se aprende a adaptarse a ella. Cuando un gerente se da cuenta que la digitalización es la oportunidad de crecimiento de la empresa a realidades globales por medio de la tecnología, el desarrollo organizacional comienza a crecer junto con las decisiones que el gerente toma frente a las capacidades de innovación del talento humano con el que se cuenta,
saliéndose de los estándares, y trabajando con algo nuevo, exponiendo ideas que buscan destacar, y promoviendo doctrinas que cambien la realidad que conocemos, tales como saber que una empresa hoy puede ser tal sin la gran estructura física que antes podíamos imaginar, o saber que todo puede ser controlado desde un dispositivo móvil, o incluso empezar una era en la que los robots sustituyan a los humanos para realizar sus labores, pero partiendo todos estos ideales que nos trae la revolución tecnológica y digital de la globalización, desde el hecho que nada sería posible sin la capacidad de pensar del recurso más importante de una empresa, el talento humano, porque si bien un robot puede llegar a realizar una tarea humana, no podrá llegar a idealizar nuevas realidades a partir del pensamiento de querer satisfacer una necesidad o deseo. Y es allí cuando llegamos a la última característica de lo que creemos podría ser un gerente ideal, la capacidad de liderazgo. El liderazgo es tan importante que debe estar integrado en el gerente ideal en cualquier momento de la vida de una organización. Es lo que separa a un gerente moderno de uno retrógrada. Ese superior que lo único que hace es dar órdenes ya quedó en el pasado. El gerente moderno debe cumplir con la faceta de empatía humana para sembrar cualidades positivas en el recurso más importante de su empresa, el personal o el talento humano. Un líder es quien mueve a la manada, y de esta manera, el gerente es quien tiene la capacidad de motivar e influir en el comportamiento de sus empleados por medio de cada acción que éste refleje. Mantener a los empleados bien hace que estos sean más productivos, más ingeniosos, y tengan mejores resultados. Liderar de manera coordinada y organizada produce en los empleados la tranquilidad de saber que el barco está en buenas manos, y lograr que cada empleado explote su máximo potencial, es la clave de la motivación de un líder para con sus subordinados. El liderazgo tiene un sinfín de cualidades que promueven siempre el mejor contexto posible, y por eso es el líder quien tiene uno de los papeles más importantes en un grupo. Así, es del gerente de quien depende que una organización sobreviva. Es él quien dirige la manada, y quien debe velar por el bienestar de todos, pensando en cada miembro como uno, y pensando en la manada como una sociedad. Tal como sucede con los lobos, que están en manadas y son liderados por el que tiene mayores condiciones, y ante las dificultades de su entorno, ellos deben permanecer y sobrevivir a cualquier cambio. Así como los cambios que surgen en el mercado, las amenazas y las debilidades a las que se enfrenta una organización, y que, ante el buen liderazgo y la acertada toma de decisiones de un gerente, pueden ser sorteadas y convertidas en oportunidades de desarrollo para la supervivencia de la organización. Y de esta manera, podemos concluir que es la organización quien representa a la especie dentro de un hábitat lleno de competencia y dificultades, tales como los continuos cambios del mercado, la globalización y la digitalización. Y que es la función del líder hacer que su especie sobreviva, actuando con ética para no perjudicar a sus especies hermanas, para dar ejemplo ante los miembros de su manada, y tomando decisiones sabias que garanticen la supervivencia de su especie y lo haga llegar al éxito.